Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este podcast llamado Todo Mal. El episodio de hoy es para hablar del alimento más usado en la gastronomía o en la cocina, la sal. Específicamente de todos estos mitos que tenemos alrededor de la sal. Parece que es como que el enemigo silencioso del que tenemos que cuidarnos. Incluso se habla más de la sal que del azúcar, que a mí eso siempre me ha llamado la atención. Pues en este episodio me traje a Jesús Rodríguez, quien realmente repite en este podcast porque ya hicimos un episodio con él en la primera temporada. ¿Y por qué me traje a Jesús? Bueno, a ver, Jesús es fisioterapeuta, pero Jesús, a raíz de un problema de hipertensión que tuvo en su vida, empezó a revertir esta hipertensión con sus hábitos. Y en ese proceso de revertir todos estos padecimientos, empezó a incorporar dentro de su práctica como fisioterapeuta todo lo que tiene que ver con la medicina funcional, la salud funcional y esta visión más holística de cómo los padecimientos que tenemos no tienen realmente una única causa, sino que hay un montón de factores alrededor de lo que hacemos y de lo que no hacemos que influyen y que impactan en nuestra salud. Por eso me lo traje, porque ahora él, no solamente como fisioterapeuta y osteópata, sino también como biohacker, asesora a sus pacientes sobre todo este tema alrededor de nuestros hábitos. Y uno de esos es el consumo de sal. Con él vamos a ver cada uno de los típicos mitos que más hemos escuchado desde pequeños y vamos a ir uno por uno desmintiendo y sacando las verdades y las no tan verdades de cada una de estas frases típicas. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme en este episodio que está repleto de conocimiento y de mucha sal, porque la sal al final es un poco el sabor de la vida. Acompáñenme. Hola a todos, como les comentaba en la introducción de este episodio, hoy estamos de nuevo con Jesús Rodríguez por segunda vez en este podcast. Y como les decía, pues hoy vamos a hablar de un tema súper controversial en la alimentación y que lo ha sido por años, y Jesús sabe muchísimo de esto porque creo que todos los días lo vive con sus pacientes, y es el tema del consumo de sal, el consumo de sal o de sodio también, que se usa como sinónimo, pero a lo mejor no necesariamente lo es. De eso vamos a hablar hoy con Jesús, específicamente de los mitos que más hemos escuchado toda la vida sobre el consumo de sal. Así que bienvenido, Jesús. Gracias por estar aquí otra vez. No, gracias a ti, Dana. Y las veces que hagan falta, es la segunda vez, pero te acepto cualquier tipo de invitación cuando queramos debatir algún mito, porque hay muchas cosas que están mal. Ya tú vas a alusionar el nombre de tu podcast, así que vamos a hablar un poco de ello hoy. Eso es, hay muchísimas cosas que están mal. A veces me cuesta escoger el tema, te soy sincera, porque cuando me pongo a revisar digo, es que quiero hablar de todo esto, pero no puedo hacerlo en un Claro, solo claro. capítulo. Pues mira, Bueno, porque vamos a tampoco ir, queremos dando luz. sí, eso es. Vamos a ir directo al tema y antes de empezar a hablar de cuáles son estos mitos típicos que hemos escuchado, yo quisiera que nos enfocaras o nos definieras lo más sencillamente posible qué es la sal, qué es el sodio, qué es el yodo, por ejemplo, y cuál es la diferencia que hay realmente entre una cosa y otra, porque creo que solemos usarlo muchísimas veces como sinónimo y no necesariamente está bien empleado el término. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, simplemente son micronutrientes, ¿ok? Son oligoelementos. Digamos, cada uno compone un elemento distinto de la tabla periódica, esa tablita que se nos olvida un poco de cuando estudiamos química en el colegio y toda la cuestión. Pero bueno, cada uno representa un mineral distinto y pues la composición de una u otra cosa pues compone pues cierto elemento específico de esa tabla periódica, ¿ok? Simplemente pues lo que vamos a afinar hoy es un poco el por qué debemos cambiar el foco al veneno blanco que siempre hemos victimizado por un sistema de que por intereses económicos ha victimizado al sodio o a la sal para darle prioridad al azúcar. Que ya tú has hablado de todo eso en varios episodios, así que pues bueno, vamos a hilar un poco todo eso, ¿no? Sí, sí. A ver, la sal como tal que conocemos generalmente es la sal de mesa, ¿no? La sal refinada. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta sal y realmente el sodio? O sea, son términos iguales. ¿Cómo los diferenciamos? Mira, la sal de mesa es cloruro de sodio. Y más allá de eso, que hay
digamos, una composición química que está desfavorecida porque el cloruro de sodio, que conocemos como sal de mesa, pues tiene una proporción muy baja de sodio y tiene mucho cloruro, que incluso es muy tóxico en sangre. Además, eso pasa por un montón de procesos de refinado industriales que generan una consecuencia inflamatoria en nuestras células y en nuestro estado de salud. Entonces, lo que vamos a afinar un poco es esa necesidad de cambiar en nuestras dietas, en nuestro estilo de vida, pues el consumo de más sal, pero incluso priorizar la calidad de esa sal. ¿Ok? Ok. O sea que nos empezamos a adentrar un poco en esta idea de que a lo mejor el problema no es consumir sal, sino el tipo de sal que consumimos, es lo que me quieres decir. Sí, tal cual. O sea, vamos a partir siempre de la premisa de algo que mencionaba Paracelso hace cientos de años, que es que la dosis hace el veneno. Entonces, tampoco pensar, fíjate que luego lo iremos discutiendo, pero el cuerpo tiene mecanismos increíbles para regular nuestro balance de sodio en sangre y eso está relacionado al hecho de que fuimos y evolucionamos en entornos acuáticos. Somos seres que estamos diseñados para estar dentro del mar porque nacimos y tenemos esa simbiosis y ese recuerdo ancestral genético de esa polaridad, de esa carga eléctrica que está condicionada a ese condicionamiento y a ese equilibrio electroquímico que está dado por altos volúmenes de sal. ¿Okay? Entonces, fijar que la dosis hace el veneno, porque incluso nuestro cuerpo, cuando hablamos de dosis, debemos priorizar quizás más al consumo de una sal de calidad y menos al consumo de un azúcar neurotóxico. Ok, ok, bien. Entonces por ahí clarísimo el tema sal y sodio un poco, en cuanto a la relación que tiene y también la diferencia, ¿no? Luego Claro. algo que no sé si tendrá relación con esto, pero es que también lo he visto mucho cuando se habla de estos temas, es el yodo, que el yodo también es necesario para el cuerpo, pero yo no sé por qué siempre se menciona cuando se habla del tema sodio y sal. ¿Tiene algo que ver o realmente lo estamos metiendo en un tema que no tiene relación? Sí, mira, el yodo es algo muy elemental para la función tiroidea. El yodo es un oligoelemento, un electrolito que necesita nuestra tiroides para producir ciertos procesos fisiológicos. ¿Okay? Entonces, pues ciertamente ya lo haremos un poquito, hay ciertos tipos de sal que tienen o no tienen yodo, entonces obviamente pues también depende de la bioindividualidad de la persona, pues ese requerimiento de yodo específico. Pero es que incluso fíjate, o sea, todo lo marino tiene alto contenido de yodo, entonces no es casualidad. Hablamos de algas, hablamos de crustáceos, hablamos de pescados, todas esas cosas para las cuales estamos diseñados, porque es que incluso nuestro cerebro evolucionó por ese consumo de pescado. Cuando nosotros evolutivamente tuvimos la capacidad de generar herramientas para cazar peces, ¿okay? Y ese consumo de DHA, que es un ácido graso omega 3, que compone el 80% de nuestro cerebro, entonces vemos un poco la relación. Nosotros evolutivamente estamos diseñados para entornos salinos. De hecho, tú y yo somos sal, lloramos sal, vivimos o sea, nacimos en un líquido amniótico bañado y lubricado por sales. ¿Okay? Nuestro cuerpo tiene un pH específico que está determinado por ese balance electroquímico, por ese pH. ¿Okay? Y eso depende mucho del balance de sodio-potasio en nuestro cuerpo. Todas las funciones fisiológicas de las células están relacionadas y dependen del equilibrio de dos electrolitos, que es el sodio y el potasio. Las contracciones musculares, el potencial de acción nervioso. Entonces, todos los procesos celulares están relacionados a la cantidad y al balance o al ratio de esos dos, digamos, micronutrientes, ¿no? Entonces, pensar un poco en que quizás se nos ha mentido un poco considerando el tema de que quizás si tenemos poca ingesta de sal, incluso nos enfermamos. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Sí, sí, justo. Vamos a ir directamente con los mitos, porque es que aquí viene lo interesante de este capítulo. Toma. Entonces, vamos con los mitos. Me he buscado, bueno, me he revisado varios de los típicos blogs, artículos, esto súper todo mal, que te ponen el tema como que en lo peor de lo peor, con más drama, y también un poco acordándome cuáles son esos mitos con los que también hemos crecido con respecto al consumo de sal.
Entonces, bueno, me hice una listica, pero igual a lo mejor alguno me dejo por ahí, pero traté de compilar como que los que Seguro. más suenan. Entonces, bueno, Vamos a ello. el primero. A ver, yo siempre escuché de pequeña el tema de que la sal hacía daño. La sal hace daño, hay que comer bajo en sal, o mejor si no comes con sal, mejor. Eso siempre, siempre lo escuché. Y muchísimo tiempo de mi vida estuve tan pendiente del consumo de sal que recuerdo una época en la que cada vez que iba a comprar algo en el supermercado que venía empaquetado, yo lo que más revisaba era la cantidad de sodio que tenía y cuánto era eso con respecto a la porción que ponían, o sea, si era 100 gramos, pues cuánto eran esos 100 gramos, en fin, o sea, estuve como mucho tiempo súper obsesionada con el tema de el sodio que había en los productos. Entonces, este mito de la sal hace daño, por favor vamos a deconstruirlo. Ahí te contestaría tajantemente que depende del tipo de sal, es como todo. O sea, fíjate que en el mundo moderno a un hipertenso se le indica que coma bajo en sal, pero se le permite el pan, se le permite las galletas, se le permite los azúcares, se le permite un montón de cosas. Y la hipertensión es un estado prediabético, es un estado de insulinoresistencia. Ya vamos a hablar un poquito de eso quizás. Entonces, fíjate que en el mundo moderno, las personas, su mayor consumo e ingesta de sal está en el pan. Entonces, ¿es verdaderamente causa del sodio o probablemente una consecuencia de quizás del tipo o de la fórmula o del paquete o de la forma de cómo yo ingiero ese sodio? ¿Okay? Obviamente, y hablamos un poco ya de la calidad de ese sodio, ¿no? Si viene mezclado con procesados y además viene refinado con todos esos procesos industrializados, pues obviamente la concentración plasmática de sodio va a ser muy tóxica, ¿ok? Porque el cuerpo no va a saber utilizar ese micronutriente comparado a si viene de una fuente natural, ¿ok? Entonces, pensar en que incluso ese dicho, y eso también podemos tocar un poquito el tema del por qué se ha victimizado la grasa, ¿no? Cuando nosotros, o pensemos un poco en el sistema, ¿no? Si yo cocino bajo en sal, es que la comida sabe mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para sopesar un poco ese sabor? ¿Ok? Entonces, o le pongo un conservante que me mitigue un poco el sabor, ¿ok? O le pongo azúcares, porque es que la comida sin sal es desabrida, o sea, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, fíjate que incluso esos picos de ansiedad por el azúcar, esos picos de exceso de hambre, incluso viene por la necesidad fisiológica del cuerpo de buscar ese equilibrio óptimo de ratio electrolítico. O sea, incluso la sed no es por falta de agua, la sed es porque tu cuerpo te está pidiendo electrolitos. El hambre, mucha hambre que respondemos de forma emocional a todo ello es por falta de electrolitos. Las personas no toman suficiente agua y menos se les pasa por la cabeza hidratarse de forma electrolítica, ponerle una piedrita de sal a su agua, menos que menos. ¿Por qué? Porque hay un tabú social, hay un todo mal social de que creemos que simplemente la sal es la víctima, que la sal es el diablo, que la sal mata personas, ¿ok? Obviamente la dosis hace el veneno. De hecho, fíjate que el cuerpo tiene mecanismos de autorregulación importantes. Si tú tienes suficiente potasio en tus células porque comes bien, comes suficientes vegetales, carnes, o sea, comes como estamos diseñados, vas a tener suficientes niveles de potasio que van a hacer que tu cuerpo pueda depurar el exceso de sodio en sangre. Simplemente si tú estás sano, comes bien, te expones al sol, te mueves lo suficiente, tu cuerpo simplemente el exceso de sodio lo va a orinar. ¿Ok? Entonces el cuerpo es inteligente, el cuerpo creó estos mecanismos, incluso el sodio es tan valioso para el cuerpo que creó un complejo sistemas regulado entre riñones, glándulas renales e hígado. Entonces esos tres órganos funcionan sincrónicamente para mantener y equilibrar esos niveles. ¿Por qué? Porque es que el sodio lo necesitamos para todo. Sí, justo. Lo que más leía sobre el tema de por qué esta idea de que el comer con sal hace daño es que al final el cuerpo necesita del sodio y de la sal, obviamente de buena calidad, como ya has dicho, para regular procesos internos. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención, de hecho aquí la tengo anotada para que no se me olvide, es que el sodio contribuye a la absorción de la vitamina C. ¿Y esto por qué me hizo tanto eco? Porque
No sé si te pasa a ti, pero yo también toda la vida he visto mucho este mito de que personas que no paraban de consumir lo que ellos llamaban vitamina C. Bien sea porque decían que todos los días tomaban un jugo de naranja, que les parecía que eso era la panacea, o porque siempre estaban suplementando. Ya, ya, Pero ya. Todo mal tomarte jugo de naranja si consideramos que la fibra de la fruta con el proceso de, ¿ok? Entonces, todo mal sí, el jugo de naranja, coman la pieza entera, por favor. eso es cierto. Eso da para otro capítulo, ya te digo. Sí, 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 sí. Bueno, pero a ver, cuando vi que realmente esta deficiencia de sodio en el cuerpo es que incluso capaz de inhibir la absorción que tiene nuestro propio cuerpo de la vitamina C, dije, pero es que mira lo mal que lo estamos haciendo, que si eres una persona que todavía cree en esto de que tiene que tomar, o sea, que puede sintetizar la vitamina C por un jugo de naranja o porque los suplementes, que eso también igual tiene sus sí y sus no, dependiendo. Pero imagínate si ya eres una persona que hace esto todo el tiempo y entonces encima de esto es que comes muy bajo en sal. O sea, que realmente no estás haciendo nada, ni porque te estés tomando el suplemento de vitamina C, ni porque estés comiendo bajo en sal. O sea, hasta ese nivel es capaz de afectar el déficit de sodio en el cuerpo. Eso me Claro, pareció wow. sí, fíjate, te lo resumo rapidito. Tienes una célula, dentro de la célula tienes el potasio y afuera tienes el sodio. Entonces, constantemente estos dos electrolitos están comunicándose en una bomba que permite que incluso el cuerpo cree ATP. El ATP es la moneda energética, es como la forma en la que el cuerpo produce energía. Entonces, fíjate, si no hay suficiente sodio porque no lo ingerimos, que el cuerpo no puede producir sodio, el cuerpo necesita de nuestra ingesta de sodio. A diferencia de la gluconeogénesis, que es un proceso fisiológico en el cual si yo no consumo azúcar, el cuerpo la puede producir. El cuerpo puede producir glucosa a partir de las proteínas que ingerimos. Entonces, desde ese punto de vista de entendimiento, el cuerpo necesita azúcar o sodio. Entonces, a las personas cuando le da la palidita, le da el mareíto, ¿por qué la persona toma un vaso con azúcar en vez de tomar un vaso con sal que les va activarse? Entonces se toma un Gatorade porque la publicidad te vende que el Gatorade es milagroso, que los electrolitos, pero es que no se les pasa por la cabeza tomarse un vaso con un poquito de sal y limón, que además es casi gratuito, a colaborar con una empresa que mitiga y moldea la información en base a sus beneficios, ¿ok? Entonces, fíjate que sin sodio no hay función celular, y si no hay función celular, tú y yo vamos a morir o vamos a enfermar, porque el cuerpo es tan maravilloso que incluso va a crear los mecanismos adaptativos para generar todo tipo de funciones de supervivencia, así yo reduzca la cantidad de sodio en mi ingesta. Entonces, el cuerpo va a sufrir compensando esa falta de ingesta porque yo estoy siguiendo las normativas de una organización que va, entre comillas, mi bienestar. Mira, justo que acabas de nombrar a esta gran organización, pues voy a pasar al mito número 2, que es justamente este que dice que tenemos que consumir una cierta cantidad máxima de sal o de sodio al día. Según justamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, este consumo no puede superar los 5 gramos al día, que equivale aproximadamente a 2 gramos de sodio. 2 gramos de sodio al día realmente es suficiente para que nuestro cuerpo funcione bien a nivel celular y todo lo que ya has comentado. Mira, no, o sea, es un margen muy bajo, ¿ok? Pero también es importante pues entender la bioindividualidad de la persona, ¿ok? El ratio o la necesidad de sodio por persona pues debe estar ajustada un poco pues a esa necesidad individual basada en múltiples factores, factores genéticos, epigenéticos, estilo de vida, intensidad de ejercicio, incluso la latitud donde vive esa persona. No es lo mismo la ingesta de una persona como yo que vive en el Caribe con un clima tropical, que va a sudar mucho más que un británico que viva en un invierno, ¿ok? Entonces, eso es importante porque incluso lo que sudamos son electrolitos y eso hay que reponerlo porque si no vamos a estar en déficit, ¿ok? Entonces, no hay como que una cifra estándar porque siempre está como que esa necesidad de velar por la bioindividualidad de la persona, pero ciertamente 2 gramos de sodio por día se queda muy corto, ¿ok? Considerando que igual te dicen que el cuerpo necesita 14 gramos de azúcar al día. Entonces, vemos un poco, si el cuerpo crea azúcar, ¿por qué darle tanta? ¿Por qué no darle sodio? Que el cuerpo es que no puede producir sodio, el cuerpo necesita esa ingesta, ¿ok? Entonces,
Normalmente los ratios oscilan, digamos, lo mínimo que plantea James, el autor de Salt Fits, ¿okay? Este libro increíble. Él plantea que cada persona por lo menos 5 gramos de sodio, perdón, azúcar nunca, por favor, y entre 6, 7, 8, 10 incluso, depende de tu bioindividualidad y necesidades personales. ¿Okay? Entonces fíjate que es mucho más de lo que la dogma te plantea. ¿Okay? Sí. Justamente a esa individualidad también quiero llegar porque viene un poco acompañado con este otro mito que también siempre lo han vendido como una generalidad, como una falacia, porque es como que todos nos meten en ese mismo saco. Y es el tema de que la sal aumenta la presión arterial y tiene consecuencias de alguna manera sobre el sistema cardíaco. Y aquí yo creo que va un poco a esto. Bueno, depende cuál sea tu perfil y tu condición de salud, ¿no? Sí, o sea, hablamos del mecanismo que hay en el mecanismo de la regulación de sodio, ¿ok? Hablamos de riñón, hablamos de glándulas suprarrenales y hablamos de hígado. Entonces, son 3 órganos que van filtrando y van, digamos, regulando ese equilibrio de sodio en sangre, ¿ok? Entonces, la dosis hace el veneno, obviamente. Si yo consumo demasiado sodio, igual con una dieta alta en azúcares, pues probablemente va a haber un estado inflamatorio crónico que avive esa hipertensión. Voy a hablar de mi experiencia. Yo fui hipertenso a los 21 años. Y todavía cuando yo abuso, peco o la cago, porque hay que llamarlo tajantemente así, la tensión se me dispara. Cuando yo como excesivo azúcar, considerando lo que normalmente pues ingiero, que suele ser una dieta low carb o muy a lo cetogénico, mi tensión se desajusta muchísimo y es algo inmediato. ¿Ok? Entonces, fíjate que la hipertensión no está muy bien entendida porque lo vemos como una consecuencia. Entonces, no vemos como que la causa. Para la hipertensión lo que hacemos es buscar un fármaco que baje la intensidad de ese sistema ortosimpático o de ese nervio que puede estar incidiendo en la presión arterial. Entonces damos un beta bloqueante, damos un diurético, que incluso el diurético nos deshidrata. Entonces ahí podemos hablar un poquito de todo ello, ¿no? Que para controlar lo agudo puede estar muy bien, pero ¿por qué normalizar que una persona se hipertensa de por vida? Yo a los 21 años, con esta crisis hipertensiva, la cardióloga en su momento me invitó a aceptar mi diagnóstico de hipertensión y a casarme con el hecho que yo tenía que comprar aspirina y un beta bloqueante de por vida. Y yo, hermano, tengo 21 años, o sea, yo no puedo comprar esto de por vida, o sea, yo puedo, debo y voy a solucionarlo con mis hábitos. Entonces, fíjate que la hipertensión es un cuadro de prediabetes, es un cuadro de insulina resistencia, ¿ok? Por un exceso de ingesta de carbohidratos simples, de azúcares procesados y toda la cuestión. ¿Ok? En mi caso también afectó mucho el tema de que yo no cuidaba mi sueño, yo no dormía en 3 días. Entonces me creé un cuadro inflamatorio que me hizo ganador de mi hipertensión. Hablamos de estrés. Cuando hay una predominancia ortosimpática, pues obviamente va a haber una mayor presión arterial. ¿Ok? Entonces, ¿qué persona en este mundo moderno, donde vivimos un contexto pandemia, no está sufriendo, al menos levemente, por estos cuadros crónicos de estrés? Es que hablamos del 99% de las personas. Entonces, cuando vemos el cuadro de hipertensión y nos enfrascamos en el consumo de sal, pues es que no vemos ni el 10% de la causa del problema. Por eso mi interés, y es lo que hago yo desde el biohacking, de ver las múltiples aristas de las cosas, las múltiples causas, y darle a las personas esas estrategias que necesitan tomar control definitivo de su problema. ¿Okay? Si yo solo controlo o incluso bajo el consumo de sal, pues es que mi cuerpo me va a pedir, mi cuerpo me va a sabotear y me va a pedir consumir electrolitos, pero es que yo me entiendo que son electrolitos. Yo lo que pienso es que tengo hambre, tengo ansiedad y voy a comer una hamburguesa, algo procesado que me genere un pico de placer, que me genere un secuestro en los circuitos de dopamina, porque el cuerpo quiere naturalmente pues lograr todo eso. Entonces, importante entender que el tema de la sal con hipertensión pues es una falacia. Hay cientos de estudios. James, el autor de este libro, plantea, mira, aquí hay 400 estudios científicos que avalan probablemente la hipótesis de que la sal no es la causante de la hipertensión, todo lo contrario.
la sal favorece la función mitocondrial y a mejor función mitocondrial pues va a haber menos inflamación celular y por tanto va a haber mejor función cardíaca, ¿ok? Entonces hay que mirar con lupa todo esto, ¿ok? Porque hay que ver qué interés hay de culpar a la sal o asociarla con la hipertensión. Obviamente es vender fármacos, obviamente es hacer que la mayoría de las personas sea dependiente. Y lo importante de esto es entender de que la mayor fuente o la mayor ingesta de sodio del mundo moderno son los ultraprocesados. Entonces, no es lo mismo consumir sal marina, sal del Himalaya con tu comida diseñada para humanos, con tu carne, con tu huevo, con tu pescado, con tu bacon, con tus vegetales, con lo que sea, a comerte un ultraprocesado todos los días de tu vida. Entonces, ahí vemos un poquito eso. Sí, justo lo de los ultraprocesados era algo que iba a mencionar, porque es que al final los estudios que encontré sobre este tema te dicen que es que el 80% de la sal de la mayoría de las personas proviene justamente de los alimentos procesados. Entonces, claro, cuando empiezas a entender el contexto, te das cuenta que realmente no es que nos estemos excediendo en el consumo de sal porque a lo mejor tengamos el salero al lado, que sí puede pasar, sino porque es que nos enfocamos más en comer cosas que vienen en un empaque que comer cosas que son realmente naturales. Claro, total. Mira, cuando hago estas evaluaciones integrativas, entonces veo personas que son hipertensas, diabéticas, tienen un cuadro de síndromes metabólicos muy marcado y ellos orgullosamente me dicen, no, yo como muy bajo en sal. Entonces, primero la tristeza de perderte el sabor de la comida, que es como que, hermano, o sea, si tú cocinas desabrido, ¿qué estás haciendo? O sea, nada tan increíble como unos huevitos con carne bien saladitos y al punto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Son personas que son dependientes de un fármaco y luego que tienen baja energía. ¿Por qué? Porque el sodio es indispensable en la función neural, en la función celular, en la función mitocondrial y en la función de todo tipo, porque incidimos en bombas sodio-potasio a nivel de célula, ¿ok? Luego vemos que son personas que son resistentes a la insulina y consumir bajo sodio nos hace aún más resistentes a la insulina. ¿Ok? Son personas que van a tener saboteos, van a tener inclinación a comer productos azucarados, por tanto van a tener un mayor índice glicémico relacionado a su resistencia a la insulina. Incluso son personas frioleras. ¿Por qué? Porque si yo no tengo suficiente energía, mi cuerpo no puede producir calor. Producir calor para mantener una temperatura basal es un proceso energético costoso. Y en una persona que no tiene energía, que está siempre fatigada, que siempre tiene sueño, pues es una persona que está hablando de una gran disfunción mitocondrial, de que su cuerpo no produce la energía suficiente para mantener todas las funciones en funcionamiento sincrónico. Entonces, obviamente, ¿qué hace el cuerpo? Coño, si no va a producir el 100% de energía, apago cosas y mantengo la vida. Entonces, bombeo sangre, mantengo el hígado funcionando, mantengo el riñón, pero es que no puedo producir otras cosas. No tengo claridad mental, y un montón de cosas ahí asociadas, ¿ok? Se pone en modo Entonces, supervivencia. exacto, total. Y más cuando hay un estado ortosimpático de estrés dominante, que el 99% de las personas está. Entonces los pacientes me preguntan, ¿el estrés está relacionado con mi dolor? No es el único detonante, hay cientos de cosas que hay que mejorar, pero por favor, si estás constantemente en un estado de negatividad, en un estado de mirar al pasado, si estás con tus pensamientos negativos que activan tu sistema simpático, hermano, es que si no solucionamos eso, no va a ser posible tu sanación. Entonces hay que mirar de forma holística. Entonces fíjate que el cardiólogo no me preguntó ni qué como, ni qué hago, ni qué pienso, ni cómo me siento. No le interesó ni siquiera el momento de mi vida en el que estoy. Simplemente vio lo que estaba pasando con mi tensión, que me fue tomármela en el momento. Incluso fíjate lo que pasa con la tensión. Cuando yo voy a tomármela, yo me asusto. O sea, el 90% de las personas cuando se toman la tensión tienen miedo que le salga alta. Entonces, ese tener miedo activa una respuesta simpática que activa la hipertensión. O sea, que sube la tensión arterial y es algo así de simple. Entonces es un falso positivo. ¿Es hipertenso? A lo mejor no, a lo mejor estaba nervioso en el examen. Pues imagínate. La verdad es que esto que me dices de que los médicos parecen solamente ver como una sola cosa y no el global de los problemas es algo que realmente, lamentablemente, se repite
en muchísimos padecimientos, muchísimos. Sí, Es verdad que sí, vamos a hablar de salud, más allá del área médica. Yo creo que nos hemos hiperespecializado, que puede ser interesante porque obviamente hay que entender las partes desde un punto de vista muy, muy profundo, pero es que el cuerpo no funciona por partes. claro. Yo no puedo pensar solo en salud cardíaca si no veo todo lo demás, si no veo incluso estado emocional, que ya cuando tú ves estado emocional te pintan de gurú, te pintan de hippie, de todas las cuestiones, pero es que somos cuerpo, mente, alma. Claro. Y las emociones impactan muchísimo todo lo que hacemos. Sí, bueno, lo acabas de decir hace un minuto, cuando mencionabas que incluso las personas que tienen esta descompensación a nivel de sal, es que ni siquiera energía tienen, obvio, y cuando no tienes energía, pues no te sientes bien emocionalmente tampoco. O sea, al final es que todo es una cadena y está conectado. Entonces, sí, lo importante de este tema, de la manera como quiero hablar de estos mitos, es enfocarnos en que el enemigo no es la sal. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta, claro, hay que moderar, pero no es la sal el enemigo. Y por eso es que vamos a ir como poco a poco desgranando esto en estos mitos que me he Genial, genial. mencionado. Sí, pensemos en un veneno blanco, ya vamos a ir indagando en cuál. Ya hay un Gracias. spoiler importante, pero cada quien sacará su conclusión. Hay un spoiler importante, me encanta. Pues mira, vamos a continuar con el otro. Y es el hecho de que la sal engorda, y a la par con el de la sal engorda, siempre te dicen, es que cuando comes mucha sal retienes líquido. Eso es una máxima de todo el que haya pasado por una dieta o una horrible dieta o un tema de asesoría con algún gurú de los gimnasios, lo que fuera. Siempre te decían, siempre, es que la sal engorda, es que lo que estás es reteniendo líquido porque estás comiendo mucha sal. A ver, por favor, cuéntame esto. Bueno, a ver, primero la sal no tiene nada de calorías agregadas, por tanto, no vas a engordar por consumo de sal, ¿ok? Y el problema del peso, o sea, también tipo las personas tienen miedo de tomar agua porque van a ganar peso. Entonces, coño, o sea, el cuerpo necesita agua, somos fundamentalmente agua, incluso a nivel celular y a nivel de composición celular general, pues somos 90% moléculas de agua. Entonces, ¿por qué privar a tu cuerpo de agua para tener 1 kilo menos en la balanza? Entonces, vamos a ajustar prioridades, por favor. Lo segundo es la retención de líquido. Eso es causado por la insulina resistencia, ¿ok? Comemos demasiadas veces al día y nos avivamos por alimentos pues procesados, azucarados y todas estas cuestiones. Incluso por carbohidratos simples que disparan, que se convierten fácilmente en azúcar en sangre. Entonces, tenemos niveles altos de glicemia que el páncreas lo ataca directamente con respuestas de insulina, bastante frecuentes, bastante altas, y eso nos inflama. Y eso es lo que verdaderamente retiene el líquido. La dosis hace el veneno, es que no estás consumiendo mucha sal, pero tu problema es que estás consumiendo una sal que no es eficiente, que no es óptima. ¿Por qué? Porque tu ingesta de sal está basada en ultraprocesados, en pan, en cereales y en todas estas cosas que te proveen de una sal que tiene más un componente de cloruro que sodio, que no tiene electrolitos que tu cuerpo necesita para funciones celulares. Entonces ya hablamos de que estás deficiente de potasio, deficiente de magnesio, deficiente de yodo, deficiente, quizás no deficiente de sodio, porque lo consumes con tus ultraprocesados, pero es que no tienes acceso a los otros minerales por la calidad de tu comida. Entonces, ¿la sal engorda o es el tipo de sal que comes? Ahí te lo dejo. Perfecto, perfecto. Justo me acordé mucho de que cuando generalmente estamos en estas dietas que son, a veces están como muy basadas en estos procesados, esta proteína en polvo, esta barrita energética que me como esto y ya no tengo que comer, un poco cuando está ese mito de cómo llevar una alimentación para bajar de peso. Yo recuerdo mucho que cuando me ponía a revisar este tipo de productos, llámate proteína, barritas proteicas, galletas de proteína, lo que fuera. Algo que me llamaba muchísimo la atención es que el sodio siempre era como súper alto en la tabla nutricional para el tamaño de la barrita o de lo que fuera. Y claro, ahora que mencionas esto, tiene todo el sentido del mundo, porque es que si son productos que son altos en sal y tu alimentación tiene muchísimo de esto, pues claro, es que por eso es que vas al final a estar reteniendo líquido, ¿no? Sí, sí, total, total, total. O sea,
es hablar de calidad. Y cuando hablamos de calidad hay que contrastarlo en todas las variables de la vida. Calidad de movimiento, calidad de sueño, calidad de pensamientos, calidad de sal, calidad de nutrientes. ¿Okay? Entonces, priorizar calidad. Obviamente, si tú no le das calidad de cosas a tu cuerpo, pues te conviertes en lo que comes, te conviertes en lo que haces como hábito. Somos consecuencia de los hábitos. Si constantemente tu fuente de sodio no son fuentes biológicas naturales, sino que son alimentos creados por el humano, creados para enfermar, porque es así. La naturaleza crea alimentos para sanar y nosotros creamos alimentos para enfermar. Y eso es una simbiosis que hay, digamos, entre las industrias que generan confort y generan secuestros de placer por crear todos estos productos altamente adictivos. ¿Ok? Entonces, pensar siempre en calidad es lo más importante. Entonces, ya verás cuando aumentes tu consumo de sodio de calidad, cuando poquito a poco venzas esa adicción a la comida, ¿ok? Y a esos alimentos que te producen un pico de dopamina bastante alto, pues vas a ver que vas a ser libre. Vas a poder comer 1 o 2 veces al día con tu requerimiento energético diario y no vas a vivir para comer, sino no vas a comer para vivir, perdón, y vas a vivir disfrutando de esa comida. Vas a ser completamente pleno, consciente cuando tengas tu alimento allí presente. ¿Okay? Eso es importantísimo. Es que mira, comemos manejando. Entonces no somos conscientes ni de lo que probamos, ni de las sensaciones. Entonces es un circuito que hay que contrastar, ¿okay? Para ser mucho más consciente, más pleno y que eso se traduzca en salud directa. ¿Okay? Voy a pasar al otro mito, pero no quería dejar de lado un dato que también con el que me encontré que me pareció muy interesante, y es que hay varios estudios que se han hecho sobre cómo la ingesta de sal influye incluso en la quema de calorías, si vamos a hablar del tema peso. Y uno de los estudios que me encontré dice que una serie de experimentos que hicieron encontraron que realmente se quemaban más calorías si se aumentaba la ingesta de sal. Evidentemente, cuando digo aumentar, es dentro de los valores pues, que están contemplados, que ya los mencionaste, de 6 a 10 gramos o 5 gramos alrededor, y luego también el tipo de sal que consumes. Pero es que incluso ahí está el tema, o sea, consumir más sal te puede hacer más eficiente en la pérdida calórica, un poco. Claro, incluso fíjate, o sea, todos quienes hagan alguna actividad deportiva prueben hidratarse de forma electrolítica ese día. Es decir, cuando yo vaya la próxima vez al gimnasio o me vaya a hacer running o algo, prueba cómo se siente tu cuerpo si le das una carga de sodio previa, durante y después. ¿Ok? Entonces, probablemente la sensación de fatiga no va a estar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tener más carga eléctrica. ¿Okay? Hablamos de que tu cuerpo va a tener mucha más posibilidad de generar ATP y eso va a reducir tu mejor performance deportivo. ¿Okay? Vamos a hablar durante, vas a estar reponiendo constantemente esos niveles electrolíticos y después probablemente tu recuperación muscular o fisiológica de ese estrés deportivo va a ser mucho más rápida. Incluso esa sensación de calambre y estas cosas que suelen ser muy comunes en deportes donde quizás hay una demanda muy alta, pues que no va a pasar. Hablamos del calambre como un déficit, bueno, el calambre hay como ciertas variables, pero ciertamente hay una teoría que plantea que obviamente hay un desequilibrio electrolítico relacionado a todo esto de sodio-potasio que genera una contracción mantenida. Se suman otras cosas, obviamente, que no vamos a entrar en detalle, pero es que háganlo como experimento. Empiecen la mañana con un vaso de agua tibia, un gramito de sal y limón para que vean el chute de energía que se toma. Es que incluso te activa más que un café. Sí. Bueno, empiecen el día con eso, pruébenlo y me cuentan. Ese es el agua electrolítica que estás hablando, ¿no? Sí. Sí. Justo te iba a preguntar, ¿cuál es esa receta, ¿no? Para que ya aquí quede reflejada y ya ahí se la note. Y justo que estás hablando de esto, voy a pasar a este mito que dice que después de hacer ejercicio, como se pierde mucha sal, que eso sí que es un hecho, pues se debe tomar una bebida energética para justamente reponer esos electrolitos después de un entrenamiento. Y tú hace un rato mencionabas las típicas bebidas isotónicas, que bueno, hay varias marcas, Gatorade es una, pero hay un montón. Y esto es un mito que sigue presente muchísimo. O sea, yo me canso de ver personas que están haciendo deporte y ahí van
con su termo, con su bebidita, con su claro. bebida isotónica, que sí, que tiene un montón de sal y de sodio, sin duda, pero ¿qué tanto se repone en los Sí. electrolitos en el Y, cuerpo con esto? y además de eso, tiene un montón de azúcares añadidos también. Sí, Ese sin duda. ese color del producto no es en vano. Eso No. tiene metales pesados, tiene, o sea, que lean los ingredientes que tiene. Tú a un agua le pones un poquito de sal, tienes una bebida isotónica mucho más potente y natural, o sea, que tienes el color del agua, no tienes un color naranja, vino tinto, morado, azul, que no es biológico, natural. Entonces, incluso, ¿por qué gastar más dinero en ese tipo de bebidas cuando puedo tener algo más gratuito y mucho más eficiente? ¿Okay? Entonces, fíjate algo que hizo una de estas empresas, ella viendo toda esta necesidad de crear como que algo más acercado al agua, pues cambió su fórmula hace poco. Entonces salió la bebida tal Light Zero. Entonces ya no tiene ni grasas ni azúcares añadidos. ¿Por qué? Porque es que hablamos del agua. El agua solo necesita reponer electrolitos y esto viene dado porque en el proceso de tratamiento del agua se pierden muchos electrolitos. Entonces, el agua que consumimos no tiene la calidad de micronutrientes que necesitamos o que tenían nuestros ancestros. Entonces, si tú quieres un agua de calidad, hermano, vete para una cascada, vas a tener un agua que está expuesta a luz solar y esa agua es un agua que está cargada de electrones y esa carga de electrones va a hacer que tu cuerpo literalmente se cargue de electrones y todos los procesos fisiológicos celulares van a tener mucho más power, mucha más intensidad, mucha más facilidad de acción. Se llama spring water, o sea, es como que agua, no sabría bien la traducción, pero es eso, Esa es la es incluso marca. pensar en... No, o sea, spring water es como la teoría que habla de que esa Ok. agua que viene en los ríos, que viene en Ok. los riachuelos, que están expuestos incluso a bacterias, porque es agua que están expuestos a las piedras, están expuestos a todo ese entorno, ¿no? O sea, entonces fíjate que consumimos agua tratada, que además está contaminada por flúor, está contaminada por aluminio, está contaminada por un montón de metales pesados propios de las cañerías y en los procesos de limpieza como tal, y necesitamos, por tanto, añadirles electrolitos. Entonces, debemos, en el mundo moderno donde estamos expuestos a demasiados agentes tóxicos, aumentar sí o sí la ingesta de sal de buena calidad. ¿Okay? Porque fíjate, cuando hablamos de solutos solventes, si yo añado solo agua y no tomo suficiente sal o a esa agua no le añado un poquito de electrolitos, estoy añadiendo más solvente. Entonces la concentración de soluto, que sería como que lo sólido, va a ser menor. Entonces eso incide en los gradientes de presiones en nuestra célula y eso va a hacer que tengamos menos energía, menor función mitocondrial, menos función celular, que tengamos prevalencia, resistencia a la insulina y un montón de cosas. ¿Okay? Por ese desajuste, digamos, de gradientes, de soluciones. ¿Okay? Eso es importantísimo. Pues bueno, creo que lo que está claro en este mito es que sale mucho mejor en todo sentido el agua con sal y limón que cualquier bebida isotónica de este tipo. Claro, hasta desde el punto de vista económico. Es mucho También, más barato y más saludable y fisiológico. ¿Okay? también. Este es el típico todo mal del marketing, típico, de estas bebidas milagrosas y productos milagrosos. Bueno, seguimos más con un tema de productos milagrosos y marketing, porque otro de los temas que también sale muchísimo como mito de la sal es que comprar productos light nos evita consumir este exceso de sal, porque hay toda una idea de que los productos light no tienen sal. Así como también dicen que no tienen azúcar, que eso es otra cosa. Sí, o sea, cuando ves algo light, preocúpate, ¿ok? Porque te están mintiendo. O sea, lo light es algo comercial que obviamente lo que busca es atrapar tu atención y que lo compres, ¿no? Entonces, preocúpate en mirar la composición, en ver en qué es light, en qué, ¿ok? En qué es bajo, ¿ok? A veces bajo no quiere decir que no tiene, simplemente que ellos consideran que es bajo, ¿ok? Pero es una palabra que te engaña demasiado. Entonces, cuando leas eso,
ocúpate de mirar toda la tabla, de preocuparte, incluso evítalo. O sea, es un alimento humano que está diseñado para enfermarte. Trata de priorizar alimentos naturales del entorno que están diseñados para sanarte, ¿ok? Entonces, preocúpate, estúdialo a fondo, porque si es light, es bajo, no quiere decir que sea escaso o carente de, ¿ok? Pero que sea bajo, también fíjate, hablamos de que si le quitan la sal a un producto y le quitan la grasa, coño, ¿qué tienen que ponerle para que sepa bien? Claro, Azúcar, generalmente. ¿ok? Entonces, ¿qué causa tu hipertensión? ¿Sodio o azúcar? Ya hablamos de que la hipertensión es un estado prediabético. ¿Qué causa la diabetes? Exceso de azúcar. ¿Ok? Muchos procesos, muchos picos de insulina que inflaman y generan esa respuesta. Fatigan el páncreas. Resistencia. ¿Ok? Entonces, cuando veas estas cosas, preocúpate porque si por algún motivo le bajan al sodio o a la grasa, probablemente lo estén compensando por otra cosa, que sea el azúcar, porque es algo que necesitan para que el producto sepa bien y para que sea adictivo, porque hacer adictivo un producto es lo que genera ese consumo masivo. Wow. De hecho, Lay's, las papitas Lay's te lo dicen en el eslogan, a que no puedes comerte solo una. Entonces, ya ellos están jugando a que saben que su producto es altamente adictivo. Sí, sí, sí. Tal cual. Parece algo inocente, pero es así. Sí, sí, o sea, es que es un eslogan increíble. O sea, Es es increíble, increíble a nivel de marketing. es increíble. Muy bien, pues vamos a ir con el último mito, porque ya hemos compilado también varios en las mismas respuestas. Y este último mito, básicamente lo que te dice es que es mejor añadirle la sal pues, a los alimentos cuando los estás cocinando y no después que el plato está servido, porque tendemos a consumir más sal. Esto va un poco a lo que ya hemos dicho de que, claro, si tienes el salero al lado, pues es que se te va a ir la mano con la sal, pero es que también esa no es la sal recomendada. Pero más allá de esto, que yo creo que ha quedado claro con lo que has dicho, realmente hay una diferencia entre echarle sal a los alimentos cuando lo estás cocinando o colocársela posteriormente. O sea, realmente aquí hay alguna diferencia o esto es a consumo, a gusto de cada quien. Mira, el mundo que hay detrás de la cocina es impresionante. Yo trabajo con Emilio Naí, que es un médico ortomolecular que hace medicina regenerativa a través de la cocina. Wow. Y es increíble lo que pasa o lo que puede pasar en el proceso de cocinado. O sea, tú puedes tener una proteína increíble, puedes tener un salmón, pero es que si lo sobrecocinas, licas o oxidas la proteína pues, y se vuelve un alimento tóxico. Si lo cocinas con aceite vegetal, lo conviertes en un alimento tóxico. Entonces, esos detallitos de la cocina son súper importantes. Hay cosas que todavía se me escapan. Dentro de esto, yo creo que por el proceso de cocinado, si lo haces durante o después, yo creo que considerando únicamente a la sal como un factor diferenciador, que es lo que estamos estudiando ahorita, creo que no hay ninguna variabilidad en cuanto a decirte si lo haces, o sea, si le añades la sal durante el cocinado o después, probablemente no pase nada. O sea, es decirte que la sal no se va a oxidar, la sal no se va a glicar, no va a pasar nada, ¿ok? Okay. Lo que sí va a cambiar probablemente sea digamos, la cantidad que le coloco yo a esa comida, ¿ok? Entonces, yo creo que cocinar con sal, en mi experiencia, hace que todo quede más increíble, porque el mismo proceso de cocinado hace que la comida quizás absorba por calor, pues esa sal, ¿no? Además, cuando cocinamos con sal gruesa, por lo menos cuando hacemos carne tipo la parrilla o ese proceso de cocinado, pues la sal tiene más capacidad de entrar como que en la textura del alimento, ¿no? Entonces creo que es mucho más potente. No sé, te lo puedo averiguar y lo contestamos en una historia más adelante, si incide algo a nivel de calidad de lo que estoy comiendo, si lo coloco antes o después. Yo creo que probablemente no, pero te tengo esa tarea porque en verdad no sabría. Es que fíjate, los vegetales son increíbles, pero entonces, si tú no medio cocinas la espinaca, te tragas un montón de metales pesados y de fitatos y oxalatos que son antinutrientes propios de la espinaca. Entonces, comerte un crudo una espinaca es algo problemático. Mismo pasa con el brócoli. La remolacha y la zanahoria son vegetales muy potentes que te proveen la zanahoria de betacaroteno, que es vitamina A, y la remolacha de arginina, que es
precursor de óxido nítrico, son potentes, pero también tienen una carga glicémica bastante alta. Entonces, si eso no lo fermentamos, es tóxico cuando hablamos de niveles sanguíneos de azúcar, ¿no? De glucosa. Sí. Entonces vemos que dentro de la cocina hay un mundo increíble que hay que entender para hacer mejor las cosas. ¿Ok? Por ahora, baja el azúcar, aumenta sal de forma progresiva, ve sensaciones, la dosis hace el veneno, tampoco le metas toda la bolsa de sal a tu comida. Claro. ¿Ok? Ve probando, ve viendo cómo tu cuerpo, digamos, cambia a nivel de energía, a nivel de calidad de sueño, a nivel de performance mental, a nivel de menos ansiedad hacia alimentos procesados y azucarados. Ve ese cambio, regístralo y ve ajustando tu dosis poquito a poco. Porque en verdad, pudieras hacerte un test de sudoración, pudieras hacerte un test muy específico para dar un poco con tus necesidades, pudieras trabajar incluso con un nutricionista que maneje todo esto. Pero bueno, yo creo que las sensaciones que el cuerpo da es un lenguaje que debemos descifrar. Y a nivel de salud, cuando queremos hackear la vida de las personas, hay que hacer esta invitación. ¿Okay? Prueba algo, ve cómo tu cuerpo reacciona ante esa acción y si es positivo, manténla. Y sigue estudiando cómo va reaccionando en la implementación. ¿Ok? Sí. Muy bien. Otro tema que quería comentar es cómo introducir este asunto del consumo de sal en los niños. Porque es verdad y es muy típico, me lo comentaba hace poco una abuela, me decía, es que a los niños les encantan las cosas saladas y siempre están como echándole sal a las papas fritas, no sé qué. Entonces, claro, yo luego me preguntaba, ¿es verdad que esto cuando uno va creciendo lo va entendiendo mejor y te vas dando cuenta que la sal no es el problema y todo lo que hemos estado hablando? Pero cuando eres niño y estas cosas que son muy saladas te apetecen un montón, así como te apetece muchísimo el azúcar, ¿cómo ir introduciendo el tema de la sal con los niños? Porque ahora sí que está como súper dicho que azúcar nada, o sea, que mientras más restringido el azúcar pues refinado en los niños, mejor. Pero la sal no deberías verlo desde este punto de vista. Claro, allá hablamos obviamente de calidad de sal y cómo se come la sal. Entonces, probablemente papas fritas, pues de McDonald's, probablemente no sea una buena opción, ¿ok? Entonces, eso, buscar, ojo, con el tema de los niños es súper delicado porque también hablamos de que hemos creado una civilización muy enferma. Hemos normalizado hacer un cumpleaños con refresco, con tortas, con ponquecito, con un montón de cosas que tú ves, y es que los niños entran en un estado de demencia senil por el exceso de azúcar que tienen. Entonces, es una cosa loca porque obviamente le das 5 veces, 10 veces la necesidad diaria de azúcar a un niño en 1 hora, 2 horas de cumpleaños. ¿Okay? Entonces, crear normas, eso empieza desde la casa, empieza desde el colegio. ¿Okay? Eso es muy importante. Yo creo que también hay que educar en alimentación desde edades muy tempranas. O sea, si yo veo un poco en contraste, porque fui hipertenso, es que yo comía muy mal. Yo comía pasta todos los días con nuggets, con salsa de tomate. Literal pasta con salsa de tomate todos los días. Era mi almuerzo universitario. Entonces, pensar en cómo se ha transformado mi vida mediante la dieta cetogénica o mediante esas aproximaciones que simplifican mucho la vida, es increíble. Entonces, un niño donde primero esa etapa infantil está ahorita sobrecargada por diagnósticos de autismo, es que estamos hablando del por qué, o sea, es que hay exceso de azúcar que está ayudando a todo esto. Entonces, yo te diría que con la sal, pues, lo justo, educar a los niños, pues, en que entiendan el porqué de todo esto y sobre todo priorizar una buena calidad, porque obviamente si tú le das un frasco de papitas Lay's al niño, es que obviamente él se va a comer todas, porque son alimentos que tienen alto contenido de sodio, pero es que no es un sodio de calidad, más es un sodio añadido a un montón de sustancias químicas fabricadas por el hombre para generar la dependencia de ese niño. Son sustancias que van a activar circuitos dopamínicos que entorpecen la señalización celular. Entonces, el niño va a entender de que esa sal viene relacionada con una sustancia química, aspartano, llámese como sea, que es que va a generar un placer tan inmediato que es que obviamente el niño va a ser incluso adicto a la sal. Entonces, vamos a ser coherentes, vamos a priorizar calidad, vamos a buscar fuentes naturales de todo esto, ¿okay? Y vamos a educar. La única forma, si
de que si una mamá quiere realmente a su niño, primero cuídese ella y cree normas sociales en su casa que puedan hacer que ese niño tenga una mejor conducta y una mejor visión ante esa alimentación, ¿ok? Y eventualmente es que el niño lo va a agradecer. Va a ser un niño sano, fuerte, con performance mental idóneo, y tú lo vas a agradecer como mamá. Simplifica mucho la vida. Sí, totalmente. Yo creo que lo de la educación alimenticia para mí es clave también. Yo creo que nos metemos en esta espiral de comer mal y de malos hábitos porque realmente no nos enteramos de estas cosas hasta que nos pasa algo Oh, como lo que te pasó a ti. sí, ojo, y no lo tradicional, o sea, fíjate que en el colegio nos enseñan la típica pirámide de alimentación, entonces pasamos un Sí, día, el día de la alimentación, ¿y qué comemos ese día de la alimentación? pues me acuerdo que era Galletas, pan, tortas. cereales, galletas, sí, sí, todo, es verdad. Entonces, claro, si basamos nuestra educación alimentaria en el dogma, incluso oficializado por la OMS, pues Sí, es que estamos condenados. sí, Hay que voltear esa pirámide, hay que mirar a esa medicina preventiva que están haciendo con mucho más auge con todo este contexto mundial, pero hay que buscar una mejor verdad. ¿Okay? mm, Una verdad que empodere a las personas, que transforme las vidas de esas personas mediante el empoderamiento de la educación, pero una sí. educación en una verdad que busque la prevención y no el tratamiento dependiente, que es lo que se busca normalmente, ¿ok? Mm. Es un reto, la verdad, lo que se nos viene, pero sí, Pero estoy totalmente de acuerdo. lo estás haciendo con este podcast y créeme que Bueno, tendrás una comunidad de personas que te han seguido todo este tiempo y se han empoderado de una verdad increíble, ¿ok? sí, sí, creo que esa es Es mi mayor sumar, es un satisfacción. trabajo de hormigas, es un Es un trabajo de trabajo de hormigas, pero hormiga, que vale la pena cien y por te ciento. felicito por eso. Ay, gracias, 100%. Pues mira, vamos a puntualizar ya para ir cerrando el tema. Está clarísimo entonces, creo, permíteme hacer la conclusión, está clarísimo que el problema no es la sal per se, sino el tipo de sal. Entonces, háblanos de cuáles son esos tipos de sal que realmente son los que tenemos que incorporar en nuestra alimentación sin miedo, sin angustia de que ni nos va a generar retención de líquido, ni nos va a hacer hipertensos, ni nos vamos a exceder demasiado en el consumo. Realmente, ¿cuáles son esas sal? Hay muchos nombres, está la sal del Himalaya, está la sal marina, pues cuéntame cuál, a ver, si me puedes hacer un top 3 o un top 5 de cuáles son las que tú más recomiendas y por qué. Sí, estoy buscándote en el libro para darte como datos más sólidos, Mm, pero bueno, o sea, pensar en que hay muchas fuentes, ¿no? O sea, principalmente te puedo hablar de sal marina, ¿ok? ujú. Nunca, o sea, ya desde hoy, quien escuche esto, por favor, bote la sal procesada refinada de su casa. O sea, es que vaya a la alacena, la tenga guardada y la bote, ¿ok? O la puedo usar para un baño de sal que bueno, por lo menos le das utilidad, ¿ok? Sí, Este, entonces, entonces, fíjate, tenemos sal marina, podríamos sí, tener también sal Redmond, que es una sal marina, bueno, la sal Redmond viene de una refinería, creo que en Utah, en Estados Unidos. Luego tienes sal del Himalaya, que es una sal que está como muy en auge y tal. sí. Y bueno, luego tienes como que varias, ¿no? O sea, cada sal viene como de una fuente específica. Entonces, claro, tipo, obviamente depende de la calidad de la zona de ese mineral, pues vas a tener una composición química distinta. O sea, vas a tener una sal que te promueva de más electrolitos o de menos. ¿Ok? Mm, Entonces, sí. eh, Justo de la sal del eso, o sea, Himalaya, mientras lo buscas ahí, lo comento. uh-huh. La sal del Himalaya, pues, por ejemplo, es la sal que yo, desde que entendí este tema de la sal, es la que uso. Y cuando me he puesto a investigar un poco más sobre qué es lo que tiene esta sal, resulta que dentro de la Constitución, el 85% es cloruro de sodio, que al final es lo que el cuerpo necesita y le hace bien, y el 15% restante realmente son oligoelementos, ¿no? Minerales y tiene alrededor de Uh-huh. 84 oligoelementos. Entonces, claro, ahí fue cuando entendí, cuando supe esto, porque esta sal rosa es verdad que es más costosa, pero es muchísimo más nutritiva y muchísimo más rica en cuanto a minerales para nuestro cuerpo. No tiene nada que ver con la sal refinada que hemos usado toda la vida. Y por eso es que realmente cuando empecé a usar esta sal, me quité ese chip de la cabeza de este miedo absurdo a la cantidad de sal que usaba para cocinar.
Ahora que fíjate, ya estás viendo la sal como algo que va a nutrir a tus células, como algo que te va a proveer de un montón de oligoelementos que los puedes consumir por la dieta, pero es que hablamos de cosas que no se tiene tanto acceso tan fácil. Fíjate que la sal, depende del tipo de sal, es que puedes consumir cierta cantidad de magnesio, de calcio, de manganeso, de cosas que puedes consumirla normalmente de vegetales y otras cositas, pero es que necesitas un plus. O sea, entonces, fíjate, el magnesio, que también se habla mucho en este auge de COVID, de qué buscar como suplementación para mejorar tipo nuestro sistema inmunológico, que el magnesio interactúa en 600 procesos fisiológicos. El magnesio es una sal, entonces la sal es mala. Si el magnesio actúa en 600 procesos fisiológicos indispensables en la célula, el azúcar la puede producir tu cuerpo a partir de las proteínas que ingiere. Entonces necesitas consumir azúcar, probablemente no. Entonces, en cuanto a los tipos de sal, esto que hiciste es brutal. Pasa que no veo la tabla, luego lo podemos subir en un post. Yo lo busco con calma y lo subimos para aclarar un poquito las cosas. Pero fíjate que tienes varios tipos, ¿no? Entonces, la sal de mesa solo te provee de cloruro y de sodio. La sal es una proporción bastante tóxica porque te provee de demasiado cloruro y poco de sodio. Entonces, ahí entramos un poco en esa relación, además el proceso de refinado y tal, que acaba con todas las propiedades y calidades de ese mineral. Luego entramos en la sal marina sin refinar. Por favor, busquen que sea siempre sin refinar, porque es el proceso de refinado el que daña la sal. ¿Okay? Entonces, buscar eso, consumir un poquito más, a ver sensaciones. Entonces, fíjate, luego tienes sal Redmond, sal del Himalaya y tienes otro tipo de sales. Sal céltica también, está como muy en auge. Entonces, cada sal, según el tipo de suelo, te va a promover de un montón de cosas. De selenio. Fíjate que también por el proceso de agricultura, los suelos no tienen tanta proporción de selenio como antes. El selenio es indispensable, igual que el zinc y todas estas cosas. Entonces, hablamos de que consumes suficientes vegetales, pero si no consumes suficiente sal y esos vegetales que tú comes no se parecen en nada a los vegetales que eran hace 100 años porque el suelo es distinto. Entonces son vegetales que no tienen la misma carga nutricional a nivel de oligoelementos que hace 100 años. Entonces, ¿qué podemos hacer perfectamente para suplir ese déficit? Aumentar el consumo de sal de forma responsable, ¿ok? Entonces, bueno, la sal del Himalaya es súper, súper potente. La sal marina también, o sea, se puede usar perfectamente las dos. Si se combinan las dos, buenísimo, porque fíjate que la sal del Himalaya no tiene yodo. Okay. O sea, el yodo, incluso tú siendo mujer, es algo súper necesario para la función hormonal de la tiroides. ¿Okay? Entonces, pudieras buscar, quizás cocinar con sal del Himalaya, pero ese tipcito del agua con limón y sal, que sea con sal normal. Con sal marina. Sal marina para que tengas esa reposición de yodo. ¿Okay? Y vigilar tipo cada cuánto a la semana consumes alimentos de origen marino. ¿Okay? Incluso, bueno, no en vano se habla mucho hoy en día también del beneficio del mar. O sea, es que quien ha ido al mar sabe que el mar es terapéutico por dos factores. Cuando entras en la playa, te cargas electrones y luego es la solución del agua salada lo que genera un efecto de ósmosis. Ese efecto hace que tu cuerpo libere metales pesados. Es que yo soy un amante de la playa un poco por eso también. O sea, es que te cambia la vida. Y la vida a nivel celular por ese efecto de ósmosis. Tu cuerpo por los gradientes de sal libera metales pesados. Es lo que se simula con los baños de sal. ¿Ok? Incluso se está hablando mucho de la ingesta de agua de mar. ¿Ok? También hacen alusión a toda esta necesidad de reponer sales en nuestro cuerpo. Entonces, veamos como conclusión de que nos han mentido en cuanto a quién es el verdadero veneno blanco del mundo moderno. ¿Ok? Por suerte, ya se está dando a conocer todo esto. Por suerte hay mucha movida a nivel de salud en cuanto a la concientización de todo esto, pero falta muchísimo, porque aunque sabemos las consecuencias que tiene el azúcar, la gran mayoría de las personas, pues también pensamos que la sal es algo que hay que vetar en nuestra vida. ¿Okay? Sí.
Sí, de hecho, cuando empezamos a hablar sobre este tema, que me acuerdo que dijimos, bueno, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Para hablar de este tema. Yo recuerdo que en algún momento, no sé si lo mencionamos o fue que yo lo vi en alguno de tus posts, que del azúcar se habla, perdón, que de la sal se habla mucho en términos de, uy, qué miedo la sal, hay que eliminarla 100%, pero a veces no se habla tanto de esto del azúcar, y es que realmente el problema, más que en la sal, está en el azúcar, o sea que sí, que es increíble cómo nuestra propia mente, o sea, nos han ido moldando el pensamiento de tal manera que vemos más problema en unas cosas que en otras y resulta que es todo lo contrario, es al revés el asunto. Claro, claro. O sea, desde que tenemos uso de razón, escuchamos estas cosas. Fíjate, lo escuchabas de pequeña. Entonces, normal que tu subconsciente, al Claro. escuchar sal, se asuste. ¿Ok? Entonces, debemos cambiar nuestro sistema de creencias, educarnos en una nueva, mejor verdad e implementarla. Y en función de la implementación basada en ciencia, este libro es súper económico y para el contenido de valor que tiene es increíble y tiene más de 400, 500, o sea, tiene la mitad del libro son referencias a estudios, es impresionante. A mí Wow. me indignó un poco porque fue como que, coño, o sea, mitad del libro son referencias, ¿sabes? Pero es que luego si quieres indagar en toda esta verdad, tienes infinidad de estudios para contrastar todo lo que el autor te plantea. Además que el autor es un cardiólogo especialista en nutrición. Entonces, fíjate que hablamos de que es un autor dedicado a la investigación que maneja las dos especialidades que están como unidas en el gran mito social del mundo que conocemos, sal e hipertensión. Entonces hablamos de un especialista que se ha dedicado, digamos, al estudio científico de todas estas variables y es que te da garantía y te da un montón de estudios donde avala con metaanálisis de que esto no es verdad. ¿Okay? Yo ese libro lo voy Entonces, a dejar bueno, linkeado en los comentarios de este episodio, sin duda, porque es una buena bibliografía de cabecera para tener sobre el tema del sodio. sí, no, buenísimo. Entonces, fíjate que ya un poco para que veamos un poco la magnitud de todas estas mentiras, ¿no? O sea, para que veamos que todo está muy mal en cuanto a lo que conocemos como verdad, ¿no? Y eso va a servir como una invitación de cara a cambiar ese sistema de creencias que nos han moldeado, porque tenemos la capacidad de ahorita, con, con el auge educativo que hay y esa globalización académica que hay, pues podemos buscar otra verdad tranquilamente, ¿ok? O sea, fíjate que todo lo bueno se ha criminalizado. ¿Y se ha criminalizado por qué? Porque si es bueno, te va a dar salud. Y ser saludable es algo no deseable por las industrias, porque cuando tú eres saludable, no vas a consultas, no compras fármacos, no eres dependiente, no eres consumidor. Entonces, hablamos de que se ha victimizado el sol, ya tú hablaste del sol, se ha victimizado la carne, obviamente depende de la calidad de la carne, depende, digamos, qué ha comido esa carne, qué comió y qué entorno estuvo expuesto ese animal, ¿no? Hablamos de la sal, que se ha victimizado, hablamos del huevo, que se ha ahorita con los últimos documentales, que es algo embriológico, no sé qué, que inflama, pero es que el huevo es un superalimento y además es súper económico. Y hablamos de las grasas. De ahí da para cada cosa para un capítulo, ¿no? Pero Sí. bueno, veamos que todo eso está mal y que esas mentiras que no este tiempo ha avivado las epidemias crónico-generativas del mundo moderno. Coño, yo fui hipertenso a los 21 años y prediabético. Y así como yo fui hipertenso, tengo un montón de amigos de mi edad que también ya lo son. Entonces, fíjate que nuestros abuelos fueron sanos hasta una edad muy longeva, porque vivían más coherentes con su diseño evolutivo. Cada sociedad que pasa, y ahorita sobre todo estos niños que están creciendo en este contexto pandémico, pues como no cambien de ideas, pues es que va a ser una sociedad muy enferma. Sí, sí, realmente, bueno, acabas de tocar los muchísimos pilares importantes de todo lo que tiene que ver con la salud funcional, que sí, que ya te digo, es como lo dijiste, es un tema que cada uno da para un episodio del podcast, porque es increíble lo que nos han hecho creer, es increíble el todo mal que está metido en este tema. Y justamente que mencionas lo del todo mal, te voy a lanzar la última pregunta del podcast, que para mí es la más divertida, y es que me digas cuál es el todo mal, el peor todo mal que has oído, que has leído, que has escuchado, que te dicen tus pacientes, específicamente sobre el consumo de sal. Wow, o sea, que son muchos, ¿no? Pero bueno, o sea,
El más Este, absurdo que has escuchado. no sé, o sea, creo que más allá de, bueno, el todo mal que a mí me hace demasiado ruido es el tema del soy, o sea, el soy a nivel de que las personas acepten su diagnóstico, Ya, a nivel de que soy hipertenso y me caso con eso, ¿ok? Eso es un todo mal demasiado grande porque no somos conscientes del cambio positivo que podemos generar a través del moldeo de nuestros hábitos. Eso es un todo mal bueno, que eso lo trabajamos en el episodio que hicimos anteriormente, ¿no? Muy de sí, hábitos y toda esta cuestión. sí. Pero de la sal propiamente, bueno, yo creo que en mi caso particular, incluso la hipertensión, ¿no? Todavía lo vivo hoy día. O sea, yo cuando me desajusto, que la cago, pero abismalmente con azúcar, es que la tensión se me dispara inmediatamente. O sea, es una taquicardia inmediata, es tensión alta, es mareo, es un montón de cosas. Entonces, claro, un cuerpo que se ha acostumbrado ya a niveles bajos de azúcar, cuando yo le doy este veneno es que colapsa. ¿Ok? Este, yo te diría que eso, que el tema de hipertensión, me hace mucho ruido también el tema de la retención de líquido, peso. Es que la gente no bebe agua por ese temor de ganar peso. Entonces, la gente está deshidratada. Entonces, si estás deshidratado, es que vas a tener dolor musculoesquelético generalizado porque el tejido conectivo no tiene suficiente viscoelasticidad y lo veo ayer en consulta. ¿Cuánta agua bebes? Wow, no sé, creo que 2 vasos. Yo me debo 2 vasos según me despierto. Entonces vamos a mejorar todo eso. Mm. Yo te diría que eso, todo mal de lo tristemente que se aborda la tensión, ¿no? Y lo vivo un poco frustrado con procesos familiares, lo viví desde mi proceso personal y lo veo ayer en consulta. ¿Okay? Mm. Entonces, bueno, eso es un todo mal que hay que dar luz. Gracias por la invitación, porque bueno, esto me ayuda a aclarar un poquito unas ideas sobre esto. Y bueno, Sí, lo que pues sea, mira, estamos para ello. gracias a ti por este súper episodio. Me he divertido mucho viendo lo de los mitos, la verdad. Al final es un poco la raíz de por qué comencé este podcast, porque hay muchísimos todo mal en muchísimos de nuestros hábitos y me gustó mucho hacer este con un poco con estas frases cliché típicas que hemos escuchado. Así que bueno, yo espero que todos los que escuchen este episodio les ayude muchísimo ahora a que en las conversaciones típicas familiares, en las comidas, en los cumpleaños, que estos temas salen, porque esto sale así en la vida diaria, pues podamos ahora tener un poquito de más herramientas para desmitificar todas estas frases Claro. cliché. ¿Sabes qué también está mal? Tipo lo social a los cumpleaños, pero también tipo a los regalos. O sea, También. mi novia cumpleaños y yo le doy una caja de bombones con Hershey, con chocolates, o sea, le doy Sí. diabetes. ¿Por qué no comprarle una pata de jamón ibérico? ¿Por qué no comprarle un queso curado? ¿Por qué no comprarle una carne de pastoreo? O sea, coño, ¿por qué dar veneno? Si es una persona que yo quiero, ¿por qué darle algo que le va a hacer mal? A mi novia me encantan las gomitas, yo nunca le voy a comprar gomitas. Bueno, ya lo hice una vez, pero más nunca lo voy a hacer. Fue como Va en un contra de tu pecado. religión. Sí, va en contra de mi esencia. Fue como que no, yo no, o sea, no puedo colaborar con esas cosas. Claro, claro, Entonces, pues. todo eso está mal. Vamos a hacer mejor las cosas, vamos a ser conscientes y hagamos las cosas diferentes. Si lo que hemos normalizado está mal, coño, no seamos cómplices de eso. Así Mm. nos vean de friki, así nos tilden de hippie, así nos tilden de asociales, lo que sea, pero hagamos las cosas bien. El tiempo nos dará la razón. Ya está. Así mismo, así mismo. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Voy a dejar en los comentarios de este episodio todas las formas en que te pueden contactar para si alguien quiere tener consultas contigo. Me imagino que estás haciendo consultas también a distancia, ¿no? Un poco por videollamada Sí, o algo sí, así. yo ofrezco un servicio que se llama incubadora de hábitos, ¿ok? Ok, Y se trata de hacer un estudio holístico de las causas de los problemas de salud que tienes hoy día para luego hacer, digamos, una estrategia personalizada basada en esas causas, ¿ok? Contrasto perfecto. las causas de tus problemas, lo alineo a tus objetivos y te doy un plan de acción, ¿ok? Entonces te hago un seguimiento mensual para ver cómo va la implementación de esos nuevos hábitos que van a hackear todo ese problema y te van a dar la posibilidad de iniciar un camino de transformación, ¿ok? Mm, pues Ahí que me perfecto. contacten, que esté interesado en todo ello y bueno, la verdad es que es algo súper bonito porque conocer historias y ver esa transformación es muy, muy gratificante, es increíble. Mm, ya lo creo, 100%.
Pues nada, que seguimos en contacto con próximos episodios sobre estos temazos que ya sabes que me encantan. Seguro, Ana, y prometo volver a activar mi podcast. Ese está Sí, 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 es ahí cierto. Eso es una tarea no pendiente. murió, se fue de vacaciones. Está de vacaciones, está de vacaciones. Ya volverá. Sí, sí, sí. Muchas Bueno, gracias, Ana, muchas Jesús. gracias por la invitación, seguro. Feliz día. Claro, Saludos a igual. todos.